Hello everybody. El día de hoy nos toca ver el tema was, were. ¿Qué es el was y qué es el were? Es muy simple. El was y el were son el pasado del verbo to be. ¿Ok? Y para eso hay que recordar, en presente el verbo to be tiene tres opciones. El am, el is y el are. ¿Ok? Estos tres son los que utilizamos en presente. Pero en pasado, como nos podemos dar cuenta, solo vamos a utilizar dos, el was y el were. Si quieren verlo de esta manera, el am y el is ahora se transforman a was y el are ahora en pasado va a ser were. Muy bien, entonces vamos a la gramática. ¿Cómo utilizaríamos la gramática de was y were? Muy sencillo. Vamos a dividirlo pues en dos partes porque ya nos dimos cuenta que está el was y el were. Para I, para he, para she y para it vamos a utilizar was. Entonces para you, para we y para they vamos a utilizar were. Y como ya lo expliqué al principio, el was y el were son el pasado del verbo to be. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. Tiene dos significados. Entonces, si yo digo I was happy, yo estoy diciendo yo estaba feliz o yo era feliz. Si digo she was my friend, she was my friend. La traducción sería ella era mi amiga. Si yo digo he was in the park, ahora la traducción sería él estaba en el parque. ¿Ok? Entonces el was lo vamos a utilizar para yo, para él, para ella y para eso. Para you, we y they utilizaríamos were. Y un ejemplo puede ser you were sad. ¿Qué diría? Tú estabas triste. Pero si pongo you were my teacher, ahora cambia y diría tú o usted era mi maestro. ¿Ok? Porque recordemos una vez más que el was y el were significan ser o estar, pero ahora en pasado. ¿Ok? Entonces vamos a recordar esto. Aquí está. Para estas personas solo puedo usar was y para estas solo puedo utilizar were. Voy a borrar todo esto y lo pondré de nuevo porque ya había mucha información. Entonces vuelvo a repetir, ¿no? I, he, she, it, you, we y they. En afirmativo digo was y aquí digo were. ¿Cuál va a ser la negación? Muy sencillo, la negación de was es wasn't. Se puede poner was not, que sería su forma completa, pero en general usan wasn't. Y aquí en lugar de were, su negación sería weren't. Muy bien, entonces, ¿cómo dirían? Ella no estaba en clase. She wasn't in class. ¿Ok? She wasn't in class. Como diría, yo no era estudiante. I wasn't a student. Como dirían, eso no era un gato. It wasn't a cat. Aquí abajo, para decir tú no estabas en el banco, you weren't in the bank. Nosotros no éramos amigos, we weren't friends. Ellos no estaban tristes, they weren't sad. Como podemos ver, es muy sencilla la gramática. Solo tengo que recordar, por favor, que para estos pronombres
utilizamos was o en negación wasn't. Para you, para we y para they, para estos tres, voy a utilizar were o weren't. Ahora, ¿qué me faltan? Las preguntas. ¿Cómo voy a preguntar con was o con were? Muy sencillo, seguramente ya se lo están imaginando. Aquí empiezo con was y aquí voy a empezar con were. Después pongo el pronombre I, you, he, she, it. Y aquí sería you, we y they. Y ya tengo mi pregunta. Lo único que hice fue cambiar el orden del verbo to be para que sea pregunta. Y ahora sí yo podría preguntar, ¿ella era Laura? Was she Laura? Aquí, perdón, estoy cometiendo un error, no me había dado cuenta. Ok, supongo que ustedes sí. Aquí puse you. Ok, lo hice inconscientemente. Ahí está. Ahí no iría you, ok, porque solamente es para I, he, she e it. Y aquí abajo sí va you, we y they. Muy bien, pero bueno, ya está corregido. Entonces ahí, ¿cómo preguntarían? ¿Él estaba triste? Was he sad? ¿Cómo preguntarían? ¿Yo era tu amigo? Was I your friend? ¿Cómo preguntarían? ¿Eso era un perro? Was it a dog? Y aquí abajo, ¿cómo preguntaríamos? ¿Estabas en la fiesta? Were you at the party? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Nosotros estábamos en el jardín? Were we in the garden? Y una última pregunta, ¿cómo preguntaríamos? ¿Ellos son amigos? Ellos eran amigos porque es pasado. Were they friends? ¿Ok? Y así utilizamos el verbo to be en pasado. Nada más es importante recordar que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar. Pero aquí lo estamos viendo en pasado, entonces es cuando dices yo era o yo estaba. Tú eras o tú estabas. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Lo sencillo en pasado es que ya solo utilizo was o were. Nada más tengo dos opciones. Aquí para terminar, en las preguntas, si necesito una question word, la coloco al principio. Por ejemplo, si necesito usar where, que significa dónde, lo coloco aquí al principio y ya puedo preguntar, where was she? Where was she? ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba él? Where was he? ¿Dónde estabas tú? Where were you? Se repite, no es muy parecido. Where were you? O where were you? ¿Dónde estaban ellos? Where were they? Y así con cualquier question word. En lugar de where puedo usar who, que significa quién. Who was she? ¿Quién era ella? Who were they? ¿Quiénes eran ellos? ¿Ok? Entonces la question word iría al principio. Pero nada más, eso es la gramática. Ahora, en un examen o en cualquier ejercicio no siempre voy a utilizar los pronombres que tengo aquí. ¿A qué me refiero? En un ejercicio puede venir my brother y tengo que decidir si utilizo was o were. My brother here. ¿Qué usarían? Was o were. Entonces lo único que tengo es que tengo que analizar. Mi hermano. Mi hermano, ¿quién sería de los pronombres? Pues mi hermano sería he. Y para he utilizo was. Así que aquí la respuesta correcta sería my brother was here. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora hay una pregunta? Dice your friends at school. ¿Ok? ¿Qué usaríamos? Was o were. Entonces vamos a analizar. Aquí dice tus amigos y tus amigos serían ellos. Y para ellos utilizo were. Entonces la respuesta correcta aquí sería were your friends at school? Si solo fuera un amigo, si no dijera your friends
y yo hubiera puesto your friend, nada más uno, entonces aquí sí podría ser was. ¿Por qué? Porque tu amigo o tu amiga serían él o en su defecto ella. Y para he y para she utilizamos was. Por eso aquí sí sería was. Aquí no, porque ya está en plural, son ellos. Y por eso utilizamos were. Y así sería con todos los ejemplos. Tengo que estar analizando de quién está hablando para saber si uso was o si uso were. Otro ejemplo. The computer, espacio, all. ¿Qué usaríamos? Was o were. Analizo, la computadora es una cosa, es eso, es it. Entonces la respuesta aquí sería was, porque para it utilizo was. Otro ejemplo, ¿qué pasa si digo the cats? Los gatos, espacio, at the gym. Bueno, suena burdo, pero bueno, the cats at the gym. ¿Qué usarían los gatos, was o were? La respuesta correcta tendría que ser were. ¿Por qué? Porque los gatos ya está en plural y los gatos en todo caso serían they, ellos, porque recuerden que they es para cosas también. Por eso aquí la respuesta correcta sería were. ¿Ok? Y así con cualquier ejemplo que me pongan. Solo debo memorizarme la regla, no debo olvidar que el was se utiliza para los pronombres I, he, she e it. Y el were se utiliza para los pronombres you, we y they. Y eso sería todo con el verbo to be.